Roma no era únicamente un conquistador militar que explotaba a los países conquistados y que esclavizaba a los pueblos vencidos. Allí donde entraban las legiones romanas, los herederos de Rómulo y Remo terminaban estableciendo sus leyes, su religión y sus modos de vida. La romanización, en la mayor parte de los casos, es consecuencia de la presencia romana y no consecuencia de la voluntad del Estado romano de tratar de convertir en más latinos o romanizar, por así decirlo, a la población bajo su dominio. Al revés, de hecho, el Estado romano no tiene demasiado interés en la romanización. La romanización es una consecuencia de la presencia romana, pero no de la voluntad del Estado. La primera acción de Roma es de conquista, a veces muy violenta, cruel. Pero con su dominio Roma lleva su cultura, progreso material y una forma atractiva de vida para los pueblos conquistados. Los legionarios a menudo eran distribuidos en el territorio para invernar, para pasar el invierno, en momentos en los que supuestamente serían momentos de tranquilidad, de ocio, en los que no habría combates. Eran distribuidos en el territorio y se obligaba a las ciudades aliadas de Roma a que acogieran a estos legionarios dentro de sus propios domicilios de cada una de las distintas familias, y obligaban a las familias, por tanto, a cuidar y a dar alimentos a estos legionarios. Lógicamente, el contacto sería enormemente cercano entre legionarios y población civil, sin duda con un tratamiento hostil que generaría enormes tensiones. De hecho, conocemos una, en el caso de Cástulo, capital de la Auretania, en La Mancha. Encontraríamos, mencionan las fuentes, un episodio en el que precisamente las tropas, a principios del siglo I a.C., el Estado romano obliga a Cástulo, como aliada suya que es, a acoger legionarios romanos dentro de la ciudad, y los castulorenses se rebelan contra esta situación y en una noche, al estilo semejante a lo que ocurriría en el 2 de mayo español frente a las tropas napoleónicas, una cosa muy similar, se levantaron en armas y masacraron a toda la guarnición romana que habitaba en esta población de Cástulos. Con los legionarios, con sus campamentos y obras militares, llegaba a la civilización más desarrollada de su tiempo. Allí donde llegaban las legiones surgía un campamento que en muchos casos terminaba por convertirse en centro de poblamiento y en otros en una urbe en la que se disfrutaban de muchas comodidades. Roma es una constelación de municipios que atrae a las élites locales que encuentran la posibilidad de pertenecer al mundo romano primero como latinos y finalmente como ciudadanos romanos. Roma lo que hace es ser muy generosa en la concesión de la ciudadanía, ser muy generosa en una política de bienestar llevado a las ciudades, y lo que logra, aun con sus detractores, es atraer. Incluso las ciudades estipendiarias, las ciudades sometidas, empiezan a emular. Esta es una palabra que utilizamos mucho, ¿no? La emulación. Emular a Roma. Las élites locales quieren parecerse, los magistrados, incluso aunque no sean romanos, adoptan nombres romanos. Es decir, las ciudades empiezan a organizarse según el esquema romano de asamblea, curia, magistraturas, aunque no sea un trasunto exacto de un municipio, de una colonia romana, ¿no? En gran medida, Hispania fue posible gracias a la capacidad militar, pero también constructora de los romanos. Un factor importante para el éxito de la romanización fueron las calzadas. Primera red de carreteras con que contó Hispania, que permitieron mover a las legiones por toda la península al tiempo que potenciar el comercio y la extensión de la cultura latina. Los principales campamentos y ciudades romanas estaban unidas por esas calzadas. Muchas perviven hasta la actualidad. Roma nos ha dejado un enorme legado constructivo. Gran parte de estas obras fueron realizadas por los legionarios, sobre todo las calzadas, edificios y puentes relacionados con estas, como la vía que comunicaba a César Augusta, Zaragoza, con Pompaelo, Pamplona. Unas construcciones diseñadas por ingenieros militares y llevadas a cabo por mano de obra militar.
Los ingenieros militares estaban habituados a levantar campamentos, fortificaciones y puentes, como se puede comprobar por las leyendas que han dejado escritas en sillares y novelas que demuestran la participación de las legiones en su construcción. En Martorell existe un ejemplo muy espectacular, el Puente del Diablo sobre el río Llobregat. Junto a las calzadas, Roma construyó otras obras de ingeniería civil, así como edificios civiles y religiosos, murallas, teatros para la diversión y villas de enorme lujo. En las ciudades de la Hispania romana se construyeron anfiteatros, teatros, templos y circos en los que, al igual que en Roma, se disputaban peleas de gladiadores, representaciones teatrales y espectáculos de todo tipo. Las murallas de Lugo y el acueducto de Segovia son buena muestra de la ingeniería militar y civil de Roma en España. Los teatros de Mérida, Sagunto o Tarragona son edificios civiles dentro de ciudades como Itálica, Sevilla, o Baelo, Claudia, en la gaditana playa de Bolonia, que dan testimonio de la pujanza civilizadora que Roma trajo a Hispania. Las ciudades de Hispania se llenaron de domus, viviendas copiadas de las casas familiares de los romanos, que llegaron con sus modos y formas de vida. Muchos de los más importantes asentamientos de los primitivos españoles se convirtieron en urbes al estilo romano que se sumaron a las ciudades fundadas por Roma. A partir de ese momento nos encontramos con la necesidad de fundar ciudades, algunas de las cuales van a servir como campamento, primeramente, como campamento militar, y a partir de ellas, en derredor suyo, empiezan a crecer las llamadas canavae, que no son sino agregaciones de comerciantes, artesanos o gente sencillamente que vive del comercio o de ofrecer servicios a los propios militares. De modo que muchas veces en torno al propio campamento se desarrollan ciudades que con el tiempo superan al campamento, incluso una vez abandonado el campamento, siguen existiendo como ciudades. Y las propias esposas, por ejemplo, de los legionarios también vivirían probablemente en estos entornos del propio campamento. Tal es el caso, por ejemplo, el más espectacular, paradigmático caso quizás es el de León, en nuestra península, cuyo nombre, como sabemos, procede de la palabra romana latina legio, una legión militar, y en la que en un primer momento Augusto asienta en este campamento a una legión concreta, la Legio Sexta Victrix, con posterioridad a su participación en las guerras asturcántabras. Con posterioridad esta será sustituida por otra legión, la Séptima Gemina, pero más adelante, en torno a 74 después de Cristo. En todo caso hay una continuidad de ocupación militar romana en este punto, en León. Y otros casos también, desde luego, son similares. Por ejemplo, Lucus Augusti, cuyo nombre Lugo, la actual Lugo. Lógicamente los veteranos eran todos ellos varones, por tanto buscarían mujeres, esposas indígenas. Se produciría sin duda alguna hibridación, mezclas, mestizaje entre las culturas íberas, celtíberas y romana, que también sería un elemento más a la hora de profundizar en esta romanización. La creación de comunidades mixtas pronto llevó al cambio de estatus de los hispanos. La primera colonia latina en España será la de Cartella, en la zona de San Roque, de Cádiz, fundada por legionarios romanos unidos a mujeres hispanas y por sus hijos, que muy pronto pedirán al Senado de Roma que les conceda condición de latinos, paso previo a la ciudadanía romana. Ser latino es una categoría intermedia entre romano y peregrino. Peregrino es extranjero pero pacífico, no es el enemigo. Hostis, que es el enemigo, ¿no? Es condición hostil, decimos hoy, ¿no? Y
Y el latino, bueno, se remonta muy antiguo, ¿no? Al siglo VI a.C., con las ciudades confederadas de los latinos, eran, por así decirlo, primos hermanos de los romanos, ¿no? Tanto es así que los latini prisci, que se llamaban los primitivos, pues tenían un estatus prácticamente similar al de ciudadanos romanos. Y luego vinieron los latinos coloniarios, y aquí empieza la historia, ¿no? Porque Roma lo que funda fuera es colonias, esta es la romanización, colonias, municipios, y luego llega a acuerdos con ciudades libres, federadas, y luego otras que son estipendiarias, que son las vencidas, ¿no? Plinio el Viejo, en su Naturalis Historia, nos cuenta, nos da la noticia de cómo el emperador Vespasiano concedió el latium, la latinidad universal, a Hispania, a los hispanos sometidos a Roma. Entre el 69 a.C. y el 217 después de Cristo, un largo periodo de 250 años, en cuyo principio y fin están los emperadores Vespasiano y Caracalla, se extiende por todo el Imperio Romano el ius latii y el ius romanum. El ciudadano romano tiene un estatus completo. Tiene el derecho de comercio, que es el derecho de poder realizar actos jurídicos válidamente, comerciales. Tiene el derecho del connubio, que es el matrimonio legítimo. Tiene el ius actionis, el derecho de ejercitar acciones ante los tribunales. Tiene el ius migrandi, el derecho de poder trasladar su domicilio a otra parte. Tiene luego, desde el punto de vista político, esto interesará mucho a los constitucionalistas modernos, el ius suffragi, que es el derecho de votar en las asambleas, o el ius honorum, que es el derecho de formar parte o de ser votado para ejercer cargos políticos, ¿no? A partir del 212 se produce la concesión del derecho de ciudadanía romana a todos los habitantes del imperio. Los hispanos alcanzan así la plenitud de derechos de elección y la posibilidad de poder recorrer todos los escalones de la carrera administrativa romana. Poco a poco los hispanos que ya habían alcanzado el estatus de ciudadanos pasaron a formar parte de la administración del imperio, integrándose plenamente en el mundo romano. La permanencia de un ejército de ocupación, su relación con las gentes del país, las transacciones comerciales, el alistamiento de los mercenarios hispanos en los ejércitos romanos y el establecimiento de los legionarios licenciados, muchos de ellos casados con mujeres hispanas, hizo que Hispania, sometida por voluntad o por la fuerza a Roma, terminase integrándose en un papel destacadísimo dentro del Imperio Romano. Roma, en su llegada a la península ibérica, se va a encontrar con una amalgama de pueblos y de culturas, las cuales van a tener distintas religiones y distintas divinidades. Pero Roma lo que no viene es a suplantar esa religión por una nueva religión, sino lo que va a utilizar son esas divinidades para adoptarlas y hacer un sincretismo con la nueva religión que es la romana. Lo que también incluirá Roma en la península ibérica y a lo largo también del imperio es un culto nuevo, sobre todo cuando Augusto ya termina de conquistar el norte peninsular y va a implantarse el culto al jefe, el culto al emperador. Hispania dio varios emperadores como Trajano, Adriano y Teodosio, pero no solo dio a Roma emperadores. En el campo de la cultura también destacan figuras como Séneca Lucano, el epigramista Marcial, el retórico Quintiliano, el geógrafo Mela o el agrónomo Columela. A partir de su estructura militar, los romanos trajeron a Hispania su civilización, su modo de vida, su modelo económico, su religión, sus diversiones y sus leyes, implantando incluso sus estructuras sociales. El latín terminará siendo la lengua franca de Hispania. El latín ya desde Claudio es lengua oficial, ¿eh? Y es además la lengua culta por excelencia. Recordemos también que en la época imperial grandes escritores como Séneca en Córdoba, Lucano, el bilbilitano Marcial o Quintiliano, ¿no?, el de Calahorra,
o Columela de Cádiz, tantos escritores, ¿no? Y luego el fenómeno del cristianismo, que también va a influir notablemente, ¿no?, en la difusión del latín. La moneda romana se extiende por la península, lo que permite el pago de impuestos, y muchas tierras, hasta entonces yermas, son puestas en explotación. Roma fue durante mucho tiempo el centro comercial del mundo, pero pronto sus provincias empezaron a fabricar productos más baratos y la vida comercial de Roma perdió progresivamente importancia. Hispania producía vino y aceite. El vino hispano arruinó la viticultura italiana. La competencia en calidad y precio de los productos de sus provincias terminó por dañar un sistema económico que no estaba preparado para un mercado imperial que iba más lejos de la península itálica. Es cierto que Roma aportó mucho al comercio, creando un derecho propio potenciado por un sistema común de pesos y medidas que perdura hasta la actualidad. Pero el éxito de sus provincias terminó por debilitar a Roma en lugar de hacerla más poderosa. En la etapa final de la presencia del Imperio Romano, en Hispania, la península se ruralizó hasta llegar a la supremacía del campo sobre la urbe. La floreciente economía rural de Hispania provocó la aparición de grandes latifundios en la península, aunque en manos de muy pocos dueños, quedando sus tierras arrendadas a los cultivadores mediante contratos que se hicieron vitalicios. La libertad de los labriegos se fue restringiendo hasta convertirse en siervos obligados a vivir sujetos a la tierra, una situación que seguirá durante toda la Edad Media y hasta la Revolución Francesa. El desfase entre ingresos y gastos obligó al Imperio Romano a la acuñación de monedas cada vez de menor peso y de menor ley, provocando un recalentamiento de la economía imperial causada por el alza de los precios, la crisis de la agricultura, el comercio y la industria, y con ellas del sistema urbano base del mundo romano. El cristianismo se extendía con enorme éxito y muy especialmente en Hispania, al tiempo que aumentaba la debilidad de Roma. Esta situación hizo pensar a muchos hispanos que el coste de ser ciudadanos romanos no estaba justificado, abriéndose la puerta a la idea de entregarse a los pueblos germánicos que estaban libres de impuestos y de las ordenadas formas de vida que impone Roma. El cristianismo llega a la península ibérica muy tardíamente. De hecho, la historiografía eclesiástica aboga porque han sido el Santiago Apóstol, San Pablo y valores apostólicos los que cristianizaron toda la Hispania romana. La historiografía moderna apuesta a que no es así, ya que tanto el primero como los terceros es difícil su verificación. Lo único que hay referencias en Ireneo de León y Tertuliano en el siglo II después de Cristo, pero no está verificable. Sin embargo, tenemos que esperar a mediados del siglo III después de Cristo para encontrarnos comunidades cristianas, tanto en Mérida, en Astorga o en Toledo o Córdoba, para poder encontrar esos lugares para donde se hacía ese culto a Cristo y a Dios. Lo que nos encontraremos en la península ibérica son sitios donde hay comunidades cristianas que van a florecer sobre todo en sitios urbanos. En el campo todavía no va a florecer esa nueva religión oriental que a priori en época altoimperial va a ser semejante como una nueva religión. Entonces nos vamos a encontrar con que el cristianismo en la península ibérica, aparte de ser tardío, no va a ser muy floreciente. Lo que vamos a tener un choque muy frontal es entre el cristianismo y el culto al emperador, el cual el cristianismo va a negarse rotundamente a dar un culto al emperador divinizado. Por eso hay persecuciones constantes, no porque sea una nueva religión, sino porque hay choques con el culto al emperador. La que va a imperarse, lógicamente, va a ser el cristianismo, como hemos podido ver a lo largo de la historia,
Y es en la península ibérica donde nos vamos a encontrar con más comunidades a lo largo del siglo III y IV después de Cristo, que empezarán sobre todo a bautizar cuando Constantino en el año 313 promulga su edicto de Milán para legalizar el cristianismo. Lo que va a producirse en masa son bautismos de gente que era pagana al nuevo cristianismo. Y nos vamos a encontrar más comunidades cristianas a lo largo, sobre todo, del Levante y el sur peninsular. La impotencia de Roma se comenzó a evidenciar en todos los lugares. Los piratas africanos saquearon Málaga durante el mandato de Marco Aurelio. Los francos y germanos cruzaron el río Rin y devastaron la Tarraconense en el siglo III. Y los bárbaros se asentaron en los limes del imperio, donde recibían tierras a cambio de su servicio en los ejércitos de Roma. La descomposición fue tan grande que el imperio se dividió en dos, en tiempos del emperador hispano Teodosio en el 395, pasando a gobernar Arcadio la parte oriental y Honorio la occidental. El final de la Roma de Escipión, de Julio César y de Trajano era ya inevitable. Las legiones romanas eran la base fundamental del imperio. En ella estaban integrados los ciudadanos, lo mejor de la nación romana, para luego tener que integrar con el paso del tiempo primero labriegos y luego miembros de las provincias. Al final del imperio, las legiones estaban integradas por mercenarios extranjeros, bárbaros, los mismos bárbaros que al otro lado de los limes amenazaban la grandeza de Roma. Durante el Bajo Imperio, en los 4 primeros siglos de nuestra era, la península ibérica estuvo integrada en el Imperio Romano, creciendo de forma constante la importancia de los hispánicos en Roma ante la creciente impotencia política del imperio para impedir la entrada de nuevos pueblos bárbaros dentro de sus fronteras. En las décadas finales del Imperio Romano, las legiones poco tienen que ver con la poderosa máquina militar de los Escipiones y de Julio César. En sus filas abundan los bárbaros porque los romanos no quieren verter su sangre por Roma. Mientras emperadores no nacidos en Roma como Trajano, Adriano o Teodosio dan gloria al imperio, son ya muchos los generales extranjeros como el vándalo astingo Estilicón o el visigodo Alarico, que mandan tropas no latinas que defienden los limes, las fronteras de Roma, y que empiezan a preguntarse por qué luchar y morir por Roma cuando con un gesto pueden ser los dueños de todo. El 31 de diciembre del 406, los suevos, los vándalos silingos y los alanos cruzaron el Rin ante la impotencia de las legiones romanas integradas en su casi totalidad por bárbaros. En el 411 los vándalos asdingos se situaron entre los ríos Miño y Sil y la costa cantábrica. Los suevos entre los ríos Duero y la línea Miño-Sil. Los alanos en la provincia romana cartaginense y lusitana. Los vándalos silingos en la Bética. Solo la provincia romana tarraconense continuó formalmente dependiendo de lo que quedaba del Imperio Romano. A excepción de los suevos, los restantes pueblos bárbaros que entraron en Hispania desaparecieron pronto. Los vándalos asdingos y alanos fueron vencidos por los visigodos entre el año 417 y 418, que quedaron dueños de Hispania. Con la llegada de los visigodos, naturalmente tenemos una Hispania o Hispaniae, las Españas, plenamente romanizadas, hasta tal punto de que los visigodos se sienten de nuevo atraídos por esa cultura superior. La famosa Lex Romana Visigotorum pues, es un ejemplo de esto, ¿no? Cómo los visigodos, se habla de esa interpretatio visigótica, llegan a interpretar las fuentes romanas que consideran de nivel superior. Hispania, que entra en la historia con Roma, con los visigodos, en efecto, llega a esa fusión de los elementos, dos elementos
romano y germánico que son característicos de nuestro país, de nuestra nación. Hispania pasó a manos de los visigodos, que se mezclaron estrechamente con la población hispano-romana, asumiendo al cabo de un tiempo el cristianismo y gran parte de las instituciones y cultura latina. El año 711 fue el final de la España hispano-visigoda. A partir de ese momento comenzaron 7 siglos de lucha contra el Islam que acabaron en 1492 con la conquista de Granada y el comienzo de España tal como hoy día la conocemos.